Esta lección está en español, para que te vayas acostumbrando a cómo suena el idioma. Puedes activar los subtítulos con el botón de abajo. Encontrarás subtítulos en inglés, en español y en otros idiomas a través de la traducción automática de YouTube. Bienvenidos a nuestra segunda lección de español. Si no viste la primera lección, la puedes ver en nuestro canal, igual que todas las demás lecciones que vayamos haciendo. En esta lección vamos a hablar sobre el acento en el español. En el español, el acento puede ir en diferentes sílabas de una palabra y hay ciertas reglas que definen dónde va. Si la palabra tiene tilde, el acento va en la sílaba de la tilde. En español, la tilde no prolonga la sílaba como en otros idiomas. Simplemente indica que ahí va el acento. Se puede ver en palabras como México, Panamá, República, Perú, Bogotá y Medellín. La segunda regla es que cuando una palabra termina en una vocal o en S o N, el acento va en la penúltima sílaba. Eso se escucha en palabras como Argentina, Honduras o Buenos Aires. Y la tercera regla es que cuando la palabra termina en una consonante, que no sea la S o la N, el acento irá en la última sílaba, como en Madrid, Ecuador o Uruguay. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos que vas a ver escritos a este lado de la pantalla. Si quieres, puedes intentar pronunciarlos después de mí. México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Cuba, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Guinea Ecuatorial. Y eso es todo por este video. Espero que te haya servido de algo y espero verte en nuestra próxima lección. Si te gustó este video, dale like. Y si quieres ver más lecciones como esta y estar al tanto de las que vayamos subiendo, suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayudará a crecer y a seguir haciendo más lecciones para ti.